FM 89.1, Radio Universidad. Juan Carlos Alderete está en línea, que es de la Corriente Clasista y Combativa. ¿Qué tal, Juan Carlos? ¿Cómo le va? ¿Cómo le va? Muy buenos días. Bien. ¿Está ayudando al narcotráfico usted? No, una barbaridad lo que dice. Bueno, pero ya la conocemos, es un problema ideológico que hay con esa ministra. Siempre ha tenido odio contra los trabajadores, contra los pobres. Justamente nuestra organización, que ha sufrido y sufre persecuciones, amenazas, atentados, por justamente haber lanzado el movimiento que hoy es bastante grande nacionalmente, ni un pie menos por la droga, ¿no? Y que justamente estamos trabajando con Granja, que con un esfuerzo extraordinario que hacen los propios compañeros y también amigos, pequeños empresarios, para poder sostener esa granja que son gratuitas, con algunos profesionales también que van a trabajar en forma gratuita, ¿no? Así que le estamos dando batalla como podemos, y ella tendría que ocuparse a dar batalla justamente a lo que ella llama que las organizaciones trabajan con los narcos, ¿no? Es decir, pero bueno, todo lo que ellos dicen tienen que ser avalados. Si nosotros diríamos cosa como la que dijo Carrió, ya estaríamos presos, sí, ¿no? Es decir, por lo tanto, parece que para algunos son muy permisivos y para otros no. Pero bueno, ya la conocemos, inclusive es una barbaridad lo que dice y no son claros en informar a la sociedad. Es decir, ningún programa social cobra ninguna organización. Los beneficiarios cobran directamente en el banco con su tarjeta. Claro. Es decir, por lo tanto, es una subestimación también hacia los trabajadores, hacia los pobres, que no nos podemos convencer en política para dar batalla política, porque por algo nuestra organización, todos los gobiernos que no han querido cooptar, le hemos dado batalla. Si eso no se hace, si no hay convencimiento de los propios compañeros. Hay una subestimación hacia los pobres, ¿no? Parecería que los pobres estamos prohibidos de luchar en política, hacer política y pensar en política, ¿no? ¿Y cómo están hoy, Juan Carlos? Porque evidentemente uno ve los indicadores en general de la economía, va todo para abajo, va todo para atrás, y da la sensación que en algún momento, más allá de que ustedes han en la calle permanentemente manifestado, en algún momento esto se va a poner más complicado, ¿no? Muy complicado, es decir, creo que allí las organizaciones juegan un papel en primer lugar para atender los graves sufrimientos que tienen los compañeros que no tienen laburo. Inclusive que el que tiene laburo, la devaluación sabemos muy bien y el daño que han causado. Muchos de ellos inclusive siguen los despidos en pequeñas empresas, en la pyme, en el comercio. Por lo tanto es grave lo que está pasando. Qué mejor que los reclamos sean en forma organizada y no en forma anarquista, ¿no? Que si en forma anarquista creo que nadie puede prever de lo que puede suceder. Y supongo que también en un punto ustedes son un poco la contención, ¿no? Porque, digamos, si cada uno sale por la suya, a veces podría ser todo mucho más complejo. Exactamente. Es decir, el propio gobierno, la propia ministra Stanley ha reconocido todos los datos que le hemos llevado de todo el país, inclusive acordó con las 5 leyes que hemos presentado, que no es la solución, es un paliativo. Las 5 leyes que hemos presentado cuando terminamos la marcha federal el 1 de junio, ella acordó con eso que era muy necesario para por lo menos atender la gravedad que en ese momento está en lo social, y sabiendo de que se va a agravar mucho más aún, ¿no? Juan Carlos, buen día. Walter Ferreiro le saluda. ¿Cómo anda? ¿Cómo te va, Walter? Buen día. Bien. Bueno, dicen que con esto de Bolsonaro ayer en Brasil se entusiasmó Patricia Bullrich y se ve candidata quizá el año que viene. Y se malentonan, es decir, porque la historia de los pueblos, cada pueblo tiene su historia, y justamente los trabajadores y el pueblo en Argentina no son ningún manso, ¿no? Es decir, en algunos lugares a lo mejor pasa que son bastante mansos, y acá creemos nosotros de que la Argentina lo ha demostrado, los trabajadores lo han demostrado, que no son pacientes, prudentes, pero también llega el momento de que esa paciencia y esa prudencia se agota, ¿no? ¿Cómo lo ves el panorama, sobre todo cuando desde el mismo gobierno nacional dicen que los próximos meses van a ser peores de lo que estamos viviendo ahora? O sea, ya vamos a confrontación, es decir, esos dos trenes van a chocar, el tren que maneja el gobierno con más ajuste, con más sufrimiento, con menos trabajo, es decir, por lo tanto, si vamos cosas peores, y después están la gente que cada vez son más los que salen a luchar por sus derechos, ¿no?
Y en muchos casos entran en la desesperación porque hay muchas, como por ejemplo algunas fábricas muy importantes en nuestro país que han cerrado sus sucursales en el interior, como Alpargata en Catamarca, en Tucumán, es decir, algunos ingenios inclusive en la provincia de Salta, en la provincia de Jujuy, que han reducido el personal sin ningún tipo de convenio. Es decir, y esto y sin ningún peso, no indemnizan ni nada, porque decir, bueno, lo indemnizan, por lo menos puede sobrevivir algunos meses, pero ni siquiera eso. Por eso los comedores y copa de leche se han triplicado en todo el país, se han triplicado porque muchos de esos compañeros que lo han dejado sin trabajo, los chicos van a comer allí. Muchas veces la familia le da mucha vergüenza ir a comer a un comedor, puesto de que ha trabajado siempre y ahora se quedan sin un peso, sin trabajo, y entran en la desesperación, ¿no? Uh-huh. Sí. ¿Cómo imagina el fin de año? Bueno, sí, yo creo que en términos sociales se adelantó para el mes de octubre lo que sucede siempre en diciembre, ¿no? Y en eso el gobierno tendrá que pensar, es decir, de qué manera, es decir, se puede llegar a acuerdo, es decir, el gobierno lo que no quiere es llegar a acuerdo y le cuesta mucho reconocer esta realidad que estamos viviendo, ¿no? Uh-huh. ¿Te ilusiona algún armado desde la oposición como para el año que viene que vuelva a ser gobierno el peronismo, una opción más progresista? No, estamos en esa, los llamados Cayetanos, hemos armado un frente político, pero lógicamente que es una herramienta que es un frente político, no es electoral todavía. Creemos de que allí tienen que estar varios sectores más, si veremos si podemos llegar a algún tipo de acuerdo. Es decir, lógicamente está muy dividida la propia oposición, ¿no? Uh-huh. Es decir, cuando está dividida la propia oposición, bueno, creemos de que también allí, como están las cosas y cómo se van a agravar, no quiero pensar de que vuelva a ganar Macri, por ejemplo. ¿Y cree que es posible eso? Y es posible si se dejan los dirigentes, dejan un poco el ego, dejan el protagonismo, la ansiedad, el personalismo, porque nuestro país va a quedar destruido inclusive de la deuda que hemos contraído, realmente va a ser generaciones que lo van a tener que seguir pagando. Uh-huh. Es decir, por lo tanto, es decir, eso, si continúan 4 años más, bueno, algunos de nosotros, de los que nos consideramos opositores a las políticas que hacen los gobiernos contra los pueblos, vamos a tener que pasar a la clandestinidad o vamos a tener que irnos del país, ¿no? Gracias, Juan Carlos. La seguimos más adelante. No, al contrario, muy buenos días. Gracias, Juan Carlos Alderete, de la Corriente Clasista y Combativa, pasó por los micrófonos de Nada es lo que parece aquí en Radio Universidad. La tanda, ya venimos. Desde la Universidad Nacional de La Matanza, Radio Universidad FM 89.1. Siempre cerca.